Buenas tardes, hermano, Dios les bendiga. La verdad es un gozo para nosotros poder compartir con ustedes lo que aprendimos en este viaje que el Señor nos permitió llegar hasta allá con bien, hermanos, en verdad. Y nos gozamos porque la verdad comprendemos algo muy importante, que no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ustedes, se trata de Cristo. O sea, todo el Evangelio, toda lo que es los 66 libros de la Biblia, es Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo, hermanos, amén. Entonces, pues nos gozamos porque en este viaje el Señor abre un poco más nuestros ojos espirituales y poder ver y poder darnos cuenta, hermanos, que nosotros somos esa torre de vigilancia, hermanos, que nosotros somos los que tenemos que ir por los que están allá afuera, por los que no conocen de Cristo, amén. Es a nosotros a quien se nos encargó la comisión, hermano. Y yo preparé un pequeño resumen de lo que, porque fueron 12 temas. La verdad, estuvo bastante extenso, hermano. Pero sí, un pequeño resumen de lo que miramos nosotros y sí lo quiero compartir con ustedes, hermanos. Amén. Mire, el primer tema que miramos nosotros fue Torre de Pueblo Santo. ¿Y de qué nos hablaba esto, Torre de Pueblo Santo? Nos habla de que nosotros somos llamados, hermanos. Así como Abraham fue sacado de su tierra y su parentela de Ur de los Caldeos, y se nos mencionaba como de oscuridad a luz, y nos hace ver en esta torre que nosotros somos llamados. O sea, todo y cada uno de los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos llamados para llevar la palabra de Dios, hermanos, amén. La otra torre que miramos, la segunda torre, es la torre de palabra, y a mí se me hizo, ay Padre, me gocé, hermanos, porque verdaderamente el poder decir como Salomón, cúmplase tu palabra, el poder tener la firmeza de que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, muchas veces, aunque no sea en nuestra forma o como nosotros quisiéramos, pero Dios siempre va a cumplir su palabra, y nos gozábamos por eso, hermano, porque la palabra de Dios se cumple, amén. La segunda torre que miramos es tema el camino perfecto de Dios, camino de salvación, que ya lo hemos estudiado muchas veces, hermanos, ya lo tenemos en la memoria, ¿verdad? Que lo que nos habla que Jesucristo es verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey, las funciones del Mesías, ¿sí? También, o sea, cómo Cristo restaura la imagen de Dios en nuestra vida y cómo nos hace hijos de Dios, nos da nueva identidad. Miramos torre de bendición de Manuel, y esto nos gozábamos, hermano, porque hemos estado compartiendo en casa eso precisamente, porque muchas veces como creyentes no podemos disfrutar de Manuel, Dios con nosotros, mas sin embargo, cuando nosotros tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, que Dios nos hizo personas del pacto vestidos de gracia, podemos disfrutar y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, amén. Dios con nosotros, Emmanuel. La siguiente torre, hermanos, que miramos es la del mejor nombre, el nombre de Jesucristo. En Él hay camino, verdad. En el nombre de Jesús es sabiduría de Dios, es vida, es poder, es restauración. En su nombre no hay fracasos. Su nombre cambia de religión a evangelio, de legalismo a palabra de Dios, de humanismo a Dios y de misticismo a la palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo Dios nos saca de esos contextos que teníamos religiosos, hermanos, también. Muchas veces vivimos una religión y no una comunión plena con nuestro Señor, hermanos, amén. Entonces, el mejor nombre es el de Jesucristo, y en Él no hay fracasos, hermanos. La siguiente torre que miramos, hermano, fue la torre de aceptación. Y en él se nos explicaba que mucha gente no está disfrutando de la torre de aceptación. La torre de aceptación significa el Espíritu de Dios dentro de nosotros, guiándonos y disfrutando de la obra del Espíritu Santo, siendo nosotros vasos útiles para Dios, y Dios dándonos identidad y autoridad, hermanos, amén. La siguiente torre fue la torre de fe, y esto es entender la soberanía de Dios, que Cristo es el protagonista de toda la Biblia. Teniendo esta torre de fe nunca caeremos, sea cual sea el problema o situación, y nosotros debemos de imprimir ese pacto de fe en nuestros corazones, amén. La siguiente torre que miramos allá fue la de la torre de la iglesia primitiva. Somos importantes como lo estaban en Aposento Alto, la iglesia primitiva, para la cual el campo correcto era el evangelio.
Y esa es la meta, hermanos, en nuestro campo, en la iglesia primitiva. Si la iglesia primitiva es para llevar el evangelio, si naces para llevar el evangelio, no es para... Muchas veces se nos enseña, cuando aseveramos acerca del evangelismo de prosperidad, está enfocado en el yo, en mis metas, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr. Pero realmente cuando la iglesia primitiva nace, hermanos, es para llevar el evangelio. Y algo que nos comentaba el hermano, y esto es muy cierto, mientras nosotros no imprimamos esto en nuestras vidas, no podremos llevar el evangelio, hermanos. Para eso nace la iglesia primitiva, poder compartir su palabra, poder llevar el evangelio a quien está perdido, hermanos, amén. Y por último, la torre de guardia, hermanos. Nosotros somos esos guardias. Dios nos ha mandado como guardias, como atalayas, para poder estar vigilantes. Y si verdaderamente como creyentes nos dormimos, es como decía el hermano, una torre de guardia se levantaba en los muros para estar expectantes, pues, para que no llegara el enemigo y pudiera vencer. El enemigo sabemos quién es, el enemigo es Satanás y no duerme. Él no juega. Él viene con todo y viene por todo, hermanos. Y si nosotros como guardias que Dios nos ha puesto, nos dormimos, Él va a vencer. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros el podernos mantener como esos guardias, como esas torres vigilantes, hermano? ¿Amén? Y compartíamos esto, hermano, porque, bueno, un poquito del resumen, porque los temas son muy extensos. De hecho, pues nos llevamos tres días, hermanos. Entonces, sí son extensos los temas, pero en resumen, hermanos, era algo de lo que queríamos compartir con ustedes, lo que aprendimos. Y algo que se nos dijo, y es muy claro, hermanos, todo lo que aprendemos de la palabra de Dios, ya sea en una convención, ya sea aquí mismo, hermanos, si no lo llevamos a la práctica, de nada nos va a servir. Decía el hermano, y algo muy claro, porque pues nosotros sacábamos fotos, como aquí se hacía el esquema, sacábamos fotos y íbamos apuntando, y él nos dijo algo muy claro: de nada les va a servir que tengan todo esto en una fotografía, de nada les va a servir que tengan todo esto en un apunte, si no lo practican. Y la palabra de Dios es práctica, hermanos. Es práctica, práctica, práctica y práctica hasta que el Señor venga, hermanos. Amén. Dios les bendiga y les guarde, y este es el foro que quería compartir con ustedes, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Voy a dejarlo a mi amada esposa, amén. A ella sí le gusta predicar con voz fuerte, yo no tengo. Ay, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, y a su nombre. Nos gozamos, hermanos, de ver, como dice mi esposo, yo creo que no terminaríamos nunca, hermanos, de hablar todas las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Pero lo más importante, hermanos, es que sé que servimos a un Dios soberano. La soberanía de Dios, hermano, se mueve en nuestras vidas, hermanos. Tiene efecto en su vida, en mi vida, amén. Yo me gozaba, hermanos, y le voy a leer esta escritura que dice en Efesios capítulo 1, hermanos, del 1, cuando dice, del 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, de verdad, para mí es una gran bendición estar aquí con ustedes compartiendo lo que Dios ha hecho hasta este día de hoy, juntamente con ustedes, porque la obra de Dios está trabajando en su vida, está trabajando en mi vida, hermanos, de una manera especial, y Él trabaja como grupo, como
congregación, pero también en lo personal, en lo íntimo, hermanos, donde nadie te ve, ahí está Dios, hermano. Y me gozo, hermano, porque en esta escritura, Efesios capítulo 3, del 3 al 10, ¿por qué? Porque es una gran bendición. La bendición de Dios, hermano, para todo creyente, hermanos, es aquel, hermano, que puede disfrutar de su soberanía. Porque Dios, hermanos, en su soberanía permitió que usted y yo estemos aquí. La soberanía de Dios. ¿Por qué, hermano, permite que estemos aquí y en todo lugar, siempre y cuando sea alabando y glorificando su santo nombre? Amén. Y Él tiene un plan, hermanos, para usted y para mí, porque para eso Él nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, para la alabanza de su nombre. Aleluya. Y yo me gozo, yo quería poner esto primero, hermanos, porque en su soberanía Dios tenía un propósito para, voy a decirme yo, para familia Quiñones. Soy yo Quiñones, o familia Reyes, familia González, familia Figueroa, familia López, familia González. Yo no sé, Dios tiene un plan en este tiempo, hermanos. Así como usted lo ve de grandes hombres de Dios escritos en la Biblia, nos está usando a usted y a mí. Estábamos en sus planes, en sus propósitos. Y yo me gozo, hermanos, porque Él es el único en su soberanía. Sabe. Él sabía, yo no sabía qué día iban a nacer, pero Él ya sabía qué día iban a nacer. Incluso Él sabe qué día vamos a morir. Pero no es para que nos pongamos tristes, hermanos, es para que nos gocemos, hermanos, amén. Es para que alabemos su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que recibimos de parte de Dios, aún podemos recibir su bendición, porque ahora Él es dueño de nuestra vida. No hay otro dueño, hermanos, solamente Cristo, amén, porque usted y yo le hemos entregado la vida. La Biblia dice, hermanos, qué tan importante es poder valorar lo que usted y yo recibimos, nuestra fe, hermanos, muy importante, porque la Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es lo que usted y yo, estar en este lugar o estar capacitándonos, recibir entrenamiento, hermanos, es por la pura misericordia de Dios, por su gracia, amén. Y a veces no es para que nosotros nos gloriemos o que digamos, yo fui hasta allá a Pachuca o fui a estudiar en tal instituto. No es para gloria de nosotros, hermanos, es para la gloria y la gloria de nuestro Dios, amén. Y yo me gozaba, hermanos, porque Dios me permitió ir para allá, hermanos, y el plan de Él, hermanos, es, decía mi hermano, la evangelización mundial. Ahora que veo, a veces nosotros mismos nos ponemos limitaciones y decimos, es que yo no puedo evangelizar. ¿Cómo puedo ir a todo el mundo, hermanos, cuando tenemos toda la herramienta, hermanos? Primeramente, hermanos, tenemos, decía el hermano en San Juan 20:31, para esto se escribió la escritura, amén. Toda la escritura está escrita, hermanos, para que creáis que Jesús es el Cristo, amén. Y todo lo que se ha escrito de Él, hermanos, es para bendición de nuestra misma vida, de nuestra misma generación. Algo que yo me quedo con lo que fuimos allá, hermanos. Primeramente, el evangelio a través de todas las torres, la torre de fe, la torre de la palabra, hermanos, la torre del nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el poder ser atalayas, hermanos, no nomás de una ciudad, sino de nuestra misma casa, de nuestra misma vida, hermanos, estando siendo atalayas, ministrando la palabra que nos ministre y podamos examinarnos personalmente, hermanos, porque a veces digo, no, pues yo voy a llevar la palabra a tal lugar, aquel que se está drogando, aquella que necesita la palabra de Dios, pero nosotros como creyentes, como llamados de Dios, necesitamos ser esas atalayas, hermanos, porque necesitan día a día, constantemente, Satanás, que el Señor lo reprenda, dardea a la iglesia, pero me gozo porque ahora tenemos la guía del Espíritu Santo, hermanos, y tenemos su autoridad, hermanos, porque tenemos la autoridad para vencer al enemigo, amén. Satanás no te va a dejar y siempre va a querer estar rodeándote, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros, hermanos. Y algo que me gozaba, hermanos, la manera de Dios, hermanos, es su manera, hermanos. Sabemos que nosotros no podemos, en nuestra capacidad mental, en nuestra fuerza, nunca podremos, hermanos, tener una vida victoriosa o alcanzar, acercarnos a Dios con nuestros propios méritos. Por mucha inteligencia o sabiduría que yo tenga, yo no lo puedo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nosotros vemos, hermanos, a nosotros, voy a borrar aquí poquito, hermano, porque necesitamos, hermanos, necesitamos nosotros, hermanos, algo muy importante, hermanos, reconocer primeramente, hermanos, que somos, hermanos,
que Dios, hermano, nos ha creado, hermano, de tal manera, hermano, al hombre con una capacidad, hermano, hermosa. Y esa capacidad, hermanos, es su imagen. Amén. Usted ya lo sabe el texto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y por eso que es tan importante que sepamos que nuestra manera nunca podrá ser, el hombre está limitado, pero Dios capacitó al hombre de su imagen. ¿Y qué es su imagen? Es su espíritu. Hermanos, tenemos toda la bendición. Dios formó al hombre de tal manera para que el hombre se comunicara con Dios. Su imagen es espiritual y formó al hombre espiritual. Tenía toda la bendición ahí. Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre, hermano, llenos primeramente de su palabra. Qué bendición que el hombre pudiera disfrutar de la comunión con Dios, hermanos, de escuchar el mensaje, de escuchar su pacto, hermanos. Qué bendición. Tenemos que centrarnos en esta ejemplo, hermanos, que nos da la Escritura, Génesis 1:27. ¿Por qué, hermanos? Porque somos creados a su imagen. ¿Qué es su imagen? Dios es espiritual. No podemos ver a Dios, hermanos, pero sí podemos sentirlo, trabajar en nuestra vida. Que donde usted va, hermanos, usted siente como la paz de Dios va llenando todo su interior, hermanos. Ahora usted se comunica con Dios como en el tiempo del Edén, hermanos, donde el hombre se comunicaba con Dios, hermanos. Nos da de su palabra, nos da de su comunión, hermanos. Qué hermoso es sentir la unidad, hermanos, de Dios con nosotros. Antes, hermanos, estamos alejados y separados de Dios, pero ahora en Cristo usted y yo tenemos esa seguridad de que Él escucha nuestra oración, que Él escucha cuando usted va manejando, cuando usted trabajando, cuando usted se encomienda con Dios, recibimos toda la bendición, la palabra, la comunión, hermanos, espiritual, hermanos, y eso nos lleva a ser hombres y mujeres, hermanos, a su imagen, la imagen de Dios, hermanos. Toda la bendición está en Cristo Jesús, hermanos. Yo me gozaba, hermanos, por eso y dijo, ¿por qué se perdió todo? Usted ya sabe que se perdió la bendición del hombre por desobedecer. Ellos no escucharon la palabra, no escucharon el pacto, hermanos, y por eso Satanás los engañó. No me voy a enfocar tanto en eso, solamente me gozaba porque ahora usted y yo pertenecemos, hermanos, a la ciudadanía de Dios. Tenemos identidad en Cristo, hermanos, aleluya. Algo que nos ayuda, nos lleva a nosotros a tener la guianza del Espíritu Santo. Y aunque usted y yo tenemos la guianza del Espíritu Santo, no quiere decir que usted y yo no tengamos problemas. Yo creo que todos tenemos problemas. ¿Y sabe dónde los va a tener? Con su mismo interior, con su mismo yo, con su misma familia, hermanos, con sus mismos hijos, con su misma familia, hermanos. Pero lo que sí sé, nos tenemos que gozar, hermanos, que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros. Y que si Dios nos llamó, hermanos, nos capacita su Espíritu Santo y nos tiene aquí con un plan específico de poder llevar el Evangelio donde quiera que vayamos. El poder conocer a Cristo, hermanos, así como la Biblia es el estándar de la Biblia, la vida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que atesorarla. Conocer realmente a Cristo, hermanos, porque a veces mucha gente puede oír de Cristo y saber, pero realmente no le conoce. Pero cuando usted y yo le vemos la palabra y sabemos el problema de la humanidad, que es problema fundamental de separación, de pecado y muerte y Satanás, hermano, nosotros a través del Evangelio podemos identificar la necesidad de cada persona. Así como usted y yo estábamos en otro tiempo, ahora ya con tanta seguridad sabemos que lo que hablamos, lo hablamos con seguridad, porque Dios, el Espíritu Santo, hermano, nos lleva a la verdad y a la justicia. Por eso qué tan importante es que usted y yo valoremos lo que hemos recibido, lo que estamos recibiendo. Como dijo mi esposo, ¿quién va a ser más bendecido? Aquí donde yo escribí, todo lo que escribo, lo que usted y yo escribimos, que nos dan clases, si ya no lo practicamos, ¿quién cree que va a ser bendecido? El cuaderno. Pero si usted y yo lo practicamos, pues nosotros vamos a ser los bendecidos. Y sabe, hermanos, que la gente está preparada, Dios ya ha preparado gente que quiere escuchar que hay salvación y que hay solución para su pecado, que hay solución de pecado y muerte, hay solución, hay liberación. Y también, hermanos, para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo. Por eso, hermanos, no tenemos que tener miedo en hablar. Decía nuestro hermano Esteban, decía, a lo mejor yo pienso que por mi habla no me van a entender, o no soy un buen predicador, o a lo mejor
alguien que proclame bien el plan de salvación, pero hermanos, el Espíritu Santo le guía, y yo sé que usted y yo entendimos y nos gozamos con el hermano, y de esa misma manera hay mucha gente, hermanos, esperando escuchar buenas noticias, salvación, hermanos, porque Dios está preparando discípulos absolutos, pero hermanos, necesita que nosotros, hermanos, le creamos a la palabra, hermanos, y hablemos, hermanos, el evangelio, hermanos. Necesitamos practicarlo, hermanos, sí, leer la palabra, orar por esas personas, pero también soltarlo, hermanos. Si no lo soltamos, hermano, no lo vamos a practicar. Yo digo, pareciera que ya lo dijo 100 veces Maggie aquí y el hermano, pero a ver, pase y suéltelo usted, ¿verdad? Que como que no sabemos cómo, pero ya lo entendimos, hermanos, amén. Y es algo que me gozo, hermanos, como Dios, hermanos, en la misericordia de Dios, en su soberanía, nos prepara, nos capacita y nos lleva a lugares que usted no sabe. Ahora que fuimos allá en Pachuca, yo me gocé y agradezco a Dios por hombres de Dios, hermanos, ancianos, hermanos, que están llevando camino de salvación, que se han preparado, así como usted en una aula, hermanos, no importando frío, no importando hay muchas veces economía, pero ellos tardes y noches están estudiando para poder venir hasta este lugar. Mire, hay un hermano que nos compartió en el evangelio, nuestro hermano Juan, ¿cómo se llama el hermano? Él, hermano, yo me gozaba porque se tuvo que volar muchas horas en avión, hermanos, para llegar hasta el Estado de México, de Corea hasta México para traernos el evangelio, hermanos. Quizá usted, yo ya sabía la palabra, pero cuando te lo explican de tal manera que dices tú, wow, Dios bendiga a los siervos de Dios, hermanos, que dejan sus casas, que dejan sus cosas para enseñarnos a nosotros. Ellos pudieran decir, ¿a qué vamos a México? Hay que se queden con su idolatría y con su ceguera, pero Dios bendiga a esos hombres de Dios, hermanos, a cada uno de los pastores que viajaron de sus lugares, no nomás de ahí, de Pachuca, había también de Cancún, había de Puebla, había de varias ciudades, hermanos, y nos gozamos por todo el equipo. Nuestro hermano Pablo Lee, hermanos, es un hermano, me gustaría que lo conozcan, dice amén o pego. El hermano Pablo Lee es de los que lleva el evangelio para todos los pastores, y está orando, hermano, no nomás él, también nosotros oramos por la evangelización mundial. ¿Y sabe dónde vamos a empezar? Empecemos por nuestra casa, echémosle ganas, hermanos. Dios nos ha capacitado de su gracia y de su sabiduría, hermanos. Tenemos la mente de Cristo, no digamos yo no puedo, así como contamos alguna cosa que sabemos a veces que no es verdad y lo soltamos como si fuera cierto, pues más ahora, hermanos, que conocemos el evangelio, ¿verdad? Decía una hermana, yo no puedo predicar, hermana, ya se me olvidó, pero cuando alguien le dice un chisme, le dice, fíjate que sutanita esto y esto y esto, pues esa hermana que dice no sabe hablar, al rato dice todo y le pone hasta de más, ¿verdad? Qué tan importante es que nosotros hablemos el evangelio, hermanos, y podamos declarar que Jesús es el Cristo, hermanos, que Él es el hermano, Él es el ungido, hermanos, aleluya, es aquel que pagó en la cruz nuestro pecado, aquel que nos da libertad, el que nos da liberación de pecado y de muerte, hermanos. Dice la Escritura en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos andamos conforme al Espíritu, hermanos? Aleluya, eso, hermano, el poder estar aquí, hermanos, el poder escuchar la palabra, estamos conforme al Espíritu, amén. Y que Dios nos use, hermanos, y nos ponga en comunión día con día, cada momento, donde quiera que usted vaya, en su trabajo, hermanos, pueda proclamar a Cristo, hermanos, porque para esto ha aparecido de Dios, ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso me gozo, hermanos, por ver tantos hombres y mujeres, pastores que dejaron sus congregaciones para ir a capacitarse. A veces quizás nosotros dijimos, no, pues a mí no me gusta mi pastor, o si a usted no le gusta su pastor o su pastora, Dios le permitió tener un pastor, y qué bonito, hermanos, tener su amor para estar juntos todos y crecer juntos en fe, hermanos, y evangelizar juntos el fin del mundo. Muy importante, hermanos, algo muy importante que decía un hermano: nunca dejemos la oración, hermanos, porque la oración, hermana, tiene poder. La oración es la llave que abre, hermanos, cualquier puerta, y cuando Dios, hermano, abre una puerta, nadie la puede cerrar. Oremos a Dios, hermanos. Yo no sé, hermano, cuánto usted ora, ni yo lo sé, solamente Dios sabe. Sí es importante que doblemos rodilla, pero es importante que constantemente oremos, porque la oración, hermana, tiene mucho poder, hermanos, amén.
Y ella dice, no, a mí no me gusta orar. Pues empecemos a que nos guste poco a poquito. Dice una señora, a mí no me gusta ni me gustaba la cerveza, nomás poquito, pues con poquito tiene, pues empiece a orar y verá para si no le gusta. ¿Verdad, hermanos? Que Dios nos ayude, hermanos, y sigamos adelante y oremos, hermanos, por esta evangelización mundial. Cuando digo evangelización mundial, dije usted, me puedo ir a Corea o a Colombia. Oigan, empecemos en casa y verá que Dios, si empezamos en casa con nosotros mismos, Dios nos llevará a lugares que nosotros no esperamos. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Enseñándoles que guarden mis mandamientos, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos, por cada hombre y cada mujer, y por eso yo me quedo con esto, hermanos, y les pido a ustedes, quizá usted dije, no, pues nosotros ya estamos más grandes, hermanos. La Biblia dice que de 70, 80 los más robustos. A nosotros nos faltan más poquitos. Pero, hermanos, oremos por los hombres de Dios, hermanos ancianos que están llevando la palabra. Y usted que está joven, prepárese, porque el largo camino nos espera. Amén, aleluya, y que Dios nos use. Yo me acuerdo que siempre que estaba niña, quería ser joven para estar en las cosas de Dios. Pero muy triste, cuando ya estaba joven, ya andaba en el mundo. Pero Dios, en la misericordia de Dios, como me predestinó, me alcanzó, hermanos, y aquí estamos, hermanos, para animarle a usted y a mí, que sigamos adelante, que Jesús es el Cristo, hermano, y que Él tiene la respuesta para todo problema fundamental. No hay otra solución, solo Cristo. Amén, hermano, ni la religión, ni nada, solo Cristo. Pues Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Oremos, hermanos, por todas las misiones, hermanos, por todos los lugares donde se lleva este evangelio, por los hermanos que vienen de tan lejos, de un país muy pequeño que se llama Corea, llegó hasta la Ciudad de México. Amén, de la ciudad de Tijuana y todos los lugares que Dios nos lleve. Que si usted va para su rancho, que si usted va para su ciudad natal, allá el evangelio de Cristo se proclame. Amén, así un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano, porque Él le predestinó a usted y me predestinó a mí, amén, y nos creó para la alabanza de su nombre, amén. Él tenía este tiempo para usted y para mí. Dios les bendiga, somos muy bendecidos, hermanos, amén. Dios les bendiga, así le dejo lugar a nuestra hermana Maggie y a nuestro hermano Tim también, un fuerte aplauso porque ellos son de gran bendición, hermanos, amén. Gracias a Dios, verá que como Dios levantando discípulos importantes, pastores aquí en todo México. Usted viendo cómo México está cambiando, sí, verá, por eso como los pastores nos dijo, desde mi casa, desde mi vida está empezando este evangelizo mundial, ¿verdad? Para mí, solo un minuto, lo que yo escuché allá, el mensaje, entrenamiento, como 3 cosas lo que quería compartir muy corto. Primero, la palabra sigue, está vivo, está cumpliendo. Cuando Dios nos llamó, nos dio toda la bendición. Por ejemplo, Dios no nos llamó primero o que sea una como sirviente, empleador, hijo de Dios, no. Dios nos llamó desde hijo de Dios, desde toda la autoridad, toda la bendición. Lo que significa cuando Dios llamó a Abraham, primero llamó a Abraham, dio toda la bendición, bendijo hasta todo. No hasta dijo, tiene que hacer algo, tiene que buena obra, tiene que portar bien y sí voy a dar bendición. No, cuando nos llamamos, nos da toda la bendición. Significa cuando Dios nos da palabra, para cumplir todo. Eso es lo que tenemos que creerlo. Religiones, desde cero tú tienes que hacer para ir al cielo, ¿verdad? Buena obra, algo. Pero evangelio es cuando nos llamó, nos dio salvación, nos dio identidad, nos dio autoridad, nos dio ciudadanía, todo era. Por eso evangelio solo creen disfrutar esta bendición. Amén. Por eso hoy él también dijo, disfrutar identidad, usar autoridad. Somos hijos de Dios. Qué bendición. Así por eso cada domingo recibimos palabra. Esta palabra está cumpliendo toda la semana. Por eso todos los días meditando, escribiendo, como leyendo, viendo, escuchando, compartiendo. Ese decimos imprimir evangelio, ¿verdad? Por eso cada día imprimir evangelio. Así es la palabra, podemos ver cómo palabra cumple en nuestra vida. Segunda palabra, lo que yo agarré, palabra gracia, ¿verdad? Cualquiera nuestro ministerio sin gracias
no vale nada. Conocimiento muerto. Sí, yo sigo compartiendo Camino de Salvación, pero sin gracias a Dios, si no Emmanuel, un conocimiento muerto, solamente una letra, ¿verdad? Por eso, antes del ministerio, todo aquí las personas evangelistas, antes de nuestro venir a la iglesia, escuchar, compartir, primero recibir gracia. Amén. Por eso, como pastor dijo, para Noé recibió, halló gracias a Noé, ¿verdad? Por eso, primero lo que tenemos que orar, Dios me da gracia, ¿verdad? Sin gracia de Dios no podemos orar. Sin gracia a Dios no podemos entender hoy la palabra. Sin gracia a Dios no podemos evangelizar, ¿verdad? Por eso, primero tenemos que recibir gracia. Amén. También gracia, cuando disfrutamos esa gracia, ¿qué Dios hace? Tercera palabra, lo que yo agarré, último clase de hecho, decisión, de nuestra decisión. Porque Dios nos llamó, no solo para mi vida, ¿verdad? Para todo el mundo. Pues el pueblo, como pueblo de Israel también, cuando ellos perdió su dirección, su deseo de Dios, ¿qué deseo de Dios? Evangelismo mundial. Pero el pueblo de Israel perdió esta dirección, ¿qué pasó? Se cayó esclavitud, se cayó cautiverio, se cayó de colonizado. Significa, hijos de Dios somos llamados para misión, para comisión. ¿Qué es comisión? Evangelismo mundial. Por eso está trabajando, estudiando, ¿para qué? Para evangelismo, ¿verdad? Sigue trabajando, pero sin comisión, sin deseo de Dios. Ese es un esclavo, estudiante esclavo, trabajador esclavo para ganar dinero. Ese no es lo que Dios nos llamó. ¿Por qué Dios nos llamó? Trabajar para evangelizar, estudiar para evangelizar, ¿verdad? Para ser un testigo de Jesucristo. Amén. Qué bendición que aquí Tijuana también Dios ya empezando este movimiento de evangelismo, discípulos y levantando nuestras próximas generaciones. Yo tengo fe, Dios va a cambiar México, ¿verdad? Dios va a mostrar a nosotros cómo, por medio de nuestros jóvenes, como discípulos que está levantando y como predicando evangelio de Cristo. Amén. Por eso Dios bendiga a todos, aunque solo como 3, 4 personas fuimos ahí, pero nosotros tenemos el mensaje. Si quiero compartir ese mensaje que escuché, los mensajes de entrenamiento que nosotros recibimos juntos, para ver el horario de Dios. Puede ver lo que es horario de Dios. Dios mandó muchos pastores ahora, pero nosotros no hicimos. Dios mandó, ¿verdad? ¿Por qué? Pregúntale, ¿por qué Dios manda tantos misioneros, pastores mandando ahora a México? Puede verlo. Antes era horario de Europa, antes horario de Estados Unidos, antes horario de Corea. ¿Por qué ahora Latinoamérica tantos misioneros? Dios trabajando algo, ¿verdad? Así es, para ver este flujo seguimos, estar dentro de pacto, dentro de este mensaje, vemos con ojos espirituales para ver el horario de Dios en mi vida, para mi ciudad Tijuana y México, Latinoamérica. Amén. Gloria a Dios.